Creí que mi esposa me estaba engañando, pero la verdad era 1000 veces más torcida y venía planeada por toda su familia. Antes de que empiece todo, deja tu like y suscríbete al canal. No sé bien en qué momento todo empezó a sentirse raro. Si me hubieras preguntado hace unos meses, te habría dicho que mi matrimonio era de lo más normal, 8 años juntos, 6 casados, rutinas tranquilas, nada fuera de lo común. Éramos esa pareja que la gente describe como estables, no perfectos, pero sí funcionales. Yo confiaba en ella, y hasta donde sabía, ella en mí. No había razón para pensar lo contrario. Mi esposa siempre había sido alguien muy abierta, no de esas personas que cuentan absolutamente todo, pero sí transparente. Si algo le molestaba, lo decía; si se sentía feliz, se notaba; si había tenido un día pesado en el trabajo, lo descargaba conmigo mientras cenábamos. Y yo hacía lo mismo. Teníamos, digamos, esa dinámica donde ninguno andaba adivinando el humor del otro porque todo se hablaba directo. Ella era cariñosa, detallista sin exagerar, siempre pendiente de cómo me sentía o si necesitaba algo. Y yo disfrutaba esa atención, no lo voy a negar. Nuestra vida era simple, yo trabajaba desde casa la mayor parte del tiempo, y ella iba y venía a la oficina. Nos veíamos casi todo el día, aunque a veces yo estaba metido en llamadas o reuniones y solo nos cruzábamos para comer. Las noches eran lo más constante, veíamos una serie, cenábamos juntos, platicábamos un poco, y ya. La rutina típica de cualquier matrimonio que se quiere pero tampoco vive como si fuera una película. Lo que siempre me llamó un poco la atención, pero nunca en mal plan, era la relación con su familia. No eran tóxicos, ni metiches, ni esos suegros que quieren decidir tu vida. Al contrario, casi ni los veía. Ella los visitaba 1 o 2 veces al mes, normalmente un sábado. Yo iba con ella solo si no tenía trabajo o compromisos. Su mamá era amable, su papá medio serio, y sus hermanos, normales. Nunca tuve mala impresión de ellos. Si acaso, algo distantes, pero pensé que era su forma de ser. El punto es que jamás me imaginé que algo pudiera esconderse por ahí. Todo empezó de manera tonta. Creo que así es siempre, ¿no? Un detalle mínimo, que en su momento no te hace ruido, pero después, cuando lo miras en retrospectiva, dices, ¿cómo chingados no vi esto antes? La primera cosa fue que mi esposa comenzó a llegar más cansada de lo normal. No hablo de estrés laboral ni de que se quejara de sus jefes, porque eso ya lo había vivido antes. No. Era diferente. Era como si evitara hablar de su día completamente. Yo le preguntaba, ¿cómo te fue?, y apenas contestaba con un bien, normal, mientras preparaba algo en la cocina o se metía directo al baño. Yo pensé que simplemente estaba harta del trabajo. Todos pasamos por rachas así, ¿no? No quise presionarla, así que lo dejé fluir. Pero el tema es que eso empezó a convertirse en la norma, no la excepción. Otra cosa, antes, cuando llegaba del trabajo, se quedaba conmigo un rato en la sala, aunque fuera solo para platicar 5 minutos antes de cambiarse o bañarse. De pronto empezó a hacerlo al revés, apenas cruzaba la puerta, se iba directo al cuarto, dejaba sus cosas ahí y tardaba un buen rato antes de salir. Yo bromeé un día con que parecía que estaba escondiendo un tesoro ahí adentro, pero me sonrió de manera rara, como forzada. No sé cómo explicarlo, pero fue de esas sonrisas que no significan nada, porque se siente que la otra persona está pensando en otra cosa completamente distinta. Y eso, para mí, fue el primer foquito rojo. También noté que cuando estaba en su celular, ya no lo dejaba boca arriba como siempre. Antes lo dejaba por todos lados sin importarle si vibraba o llegaba una notificación. Incluso me pedía que le contestara mensajes si estaba ocupada. Pero ahora lo guardaba en la bolsa, o lo dejaba boca abajo, o simplemente lo mantenía en la mano aunque no lo estuviera usando. No quiero sonar paranoico, bueno, al menos no todavía, pero ese detalle sí me incomodó, porque no era normal en ella. Sumado a eso, las visitas a su familia empezaron a ser más frecuentes. Pasó de verlos 1 o 2 veces al mes a verlos casi cada fin de semana. A veces solo un par de horas, a veces todo el día. Y cuando yo le decía si quería que la acompañara, me respondía, no amor, tú descansa, luego te aburres ahí. Era cierto que a veces me aburría, pero esa excusa repetida comenzó a sonar, ensayada. Aún así, en ese punto no había nada grave. Solo un sentimiento raro, como una vibra distinta en la casa, como cuando sabes que algo cambió, pero no sabes qué. Y juro que de haber sabido todo lo que estaba por descubrir, hubiera puesto atención desde el primer día.
La primera vez que noté algo verdaderamente raro con su celular fue un martes por la noche. Yo estaba en la sala revisando unos pendientes del trabajo, y ella estaba sentada a mi lado, supuestamente viendo una serie conmigo. Digo supuestamente porque en realidad estaba más metida en su teléfono que en la pantalla. Hasta ahí, normal. Lo que me llamó la atención fue que cada vez que la pantalla se encendía, ella la volteaba hacia abajo de inmediato, como si estuviera ocultando el contenido por reflejo. Ni siquiera esperaba a ver quién escribía, solo la giraba, así, rápido, casi automático. Al principio pensé que estaba exagerando. Tal vez era un chat del trabajo, o algo personal de alguien cercano que no quería mostrar por respeto. No le di vueltas, todavía. Pero luego, al día siguiente, mientras cenábamos, su teléfono vibró 2 veces seguidas. Ella agarró el aparato, leyó algo, y se levantó de la mesa como si algo urgente hubiera pasado. Voy al baño, dijo. Hasta ahí, normal. Pero se llevó el celular. Y eso sí era raro. Ella jamás hacía eso. Es de esas personas que cuando entran al baño, entran rápido y salen rápido, ni siquiera se lleva el celular para ver TikTok como la mayoría. Me quedé ahí, con la comida enfrente, tratando de no pensar estupideces. Me dije a mí mismo, no empieces. Puede ser cualquier cosa. Igual y su mamá le escribió algo. Igual y alguna amiga está pasando por un mal momento. Quise ser razonable. De verdad lo intenté. Pero el problema con la paranoia es que entra despacito, como una gota que cae cada cierto tiempo y no te das cuenta hasta que ya mojó todo. Eso fue solo el comienzo. En cuestión de días, su celular se convirtió en una especie de extensión de su cuerpo. Antes lo dejaba en la mesa, en la barra de la cocina, en el buró, donde fuera. Ahora siempre estaba con ella, en su bolsa, en el bolsillo del pantalón, en la mano. Lo llevaba al baño, a la cocina, al patio, incluso si solo iba por un vaso de agua. Y lo peor, desactivó las notificaciones en la pantalla bloqueada. Eso sí me pegó. Porque no había forma de justificarlo sin que sonara mal. Nadie desactiva las notificaciones por accidente. Nadie cambia ese ajuste así nada más. Y menos alguien que nunca ha sido desconfiado con su pareja. Un día intenté abordarlo de manera casual. Ella estaba en la cocina preparando café, y yo, como quien no quiere la cosa, dije, oye, ¿por qué ya no te aparecen notificaciones en la pantalla? Se hizo la sorprendida, como si no entendiera. Tus mensajes, pues. Antes salían, ahora ya no. Se tardó más de lo normal en contestar. Y cuando lo hizo, sonó molesta, como si yo hubiera hecho algo mal. Ay, amor, ¿y eso qué? No quiero que suene el teléfono en reuniones, nada más. Era una explicación lógica, sí, pero la manera en que la dijo fue lo que me dejó inquieto. Cortante. A la defensiva, como si le hubiera descubierto algo y necesitara reaccionar primero para que yo me sintiera culpable. A partir de ese momento, cada vez que yo preguntaba algo mínimo, ella cambiaba el tema. Si decía todo bien, contestaba sí, solo estoy cansada. Si preguntaba por qué estás tan seria últimamente, respondía no estoy seria. Si intentaba platicar sobre cómo la veía distante, inmediatamente volteaba la situación hacia mí, eres tú el que anda raro, últimamente te siento tenso, ¿qué onda contigo? Y sí, no voy a mentir, me empecé a sentir ansioso. Mucho. Esa sensación asquerosa de que algo pasa y tú eres el único que no sabe qué es. Ese sentimiento de estar afuera de tu propia relación, como si ella hubiera cerrado la puerta con seguro y tú te quedaras del otro lado, tocando, sin que te abran. Noté que hasta nuestras conversaciones se volvieron delicadas. Como si cualquier cosa pudiera detonar una pelea. No eran discusiones fuertes, pero sí roces, comentarios secos, silencios incómodos. Antes, si teníamos un mal día, lo resolvíamos hablando. Ahora, era como si ella evitara cualquier tema que pudiera llevar a una conversación genuina. Una noche quise hablar en serio, con calma. Le dije, amor, siento que estás distante. No sé si sea estrés o algo más, pero, quiero entender qué pasa. Ella solo respiró hondo, se cruzó de brazos y dijo, no pasa nada. Ya te dije. Estás imaginando cosas. Y ahí, no sé por qué, me cayó como un balde de agua fría. Estás imaginando cosas. Esa frase me sonó a gaslighting. Como si yo fuera el problema. Como si todo estuviera en mi cabeza. Esa noche no dormí bien. Me quedé viendo el techo, sintiendo que mi casa ya no era mi casa, que mi matrimonio ya no era el mismo.
Algo se estaba moviendo por debajo, como una corriente oculta, y yo estaba demasiado ciego, o demasiado confiado, para entenderlo. Y aunque yo todavía no lo sabía, esa fue apenas a primeira rachadura da parede. Las cosas empezaron a escalar de una manera casi imperceptible, pero constante. Como si cada día hubiera un detalle nuevo que, por sí solo, no decía nada, pero juntos empezaban a formar un patrón que no quería ver. Primero fueron los telefonemas. Antes casi nunca hablaba por teléfono, era más de mensajes o notas de voz con sus amigas. Pero de repente empezaron estas llamadas rápidas que necesitaban privacidad absoluta. Y lo raro no era la llamada en sí, sino cómo lo hacía. Estaba conmigo en la sala, sonaba su celular, veía la pantalla, se le tensaba la mandíbula, decía una horita vengo sin mirarme a los ojos, y se iba. A veces al cuarto, a veces a la cocina, pero lo que más me sacó de onda fue cuando empezó a salir al carro. Literal, salía con el celular en la mano y se metía al coche estacionado frente a la casa para tomar la llamada. Cerraba la puerta, se quedaba ahí unos minutos y luego regresaba diciendo era del trabajo. Siempre la misma excusa. Y mira, yo tampoco soy pendejo. Nadie del trabajo te obliga a tomar una llamada de 5 minutos metida en tu coche, en la noche, con la voz bajita como si estuvieras contando secretos. Conforme pasaban los días, sus cambios de humor se hicieron más bruscos. Podía estar normal, sonriendo, tranquila, y de repente algo le cruzaba por la cabeza y se ponía seria, fría, inaccesible. Y lo más perturbador es que a veces parecía que estaba ensayando respuestas. Como si se repitiera mentalmente qué decirme en futuras conversaciones. La veía moviendo los labios, murmurando cosas cuando creía que yo no la escuchaba. Y cuando me acercaba, ella disimulaba con un ¿qué pasó? Nunca había hecho eso antes. Un día, una frase suya me dejó helado. Estábamos cenando, y yo intenté nuevamente abrir una plática más emocional. Le dije algo tipo, siento que estás guardando cosas. Me gustaría que confiaras en mí. Ella bajó el tenedor, me miró de una forma que no entendí y dijo, hay cosas que no te van a gustar. Mejor no las hablamos. Así, sin más explicación. Me soltó esa oración como si fuera algo casual. Pero para mí fue como si me dieran un golpe en el pecho. ¿Qué cosas? ¿Por qué no me van a gustar? ¿Por qué no las hablamos? ¿Qué tanto está pasando detrás de mi espalda? Después de eso, yo ya no sabía qué pensar. Mi cabeza empezó a fabricar teorías, todas horribles. La más obvia, la más dolorosa, era la de una traición. Un amante. Alguien con quien hablaba en secreto, alguien que le pedía que se aislara para hablar, alguien que la había vuelto distante. Era la teoría dominante, la que más sentido tenía en ese momento. Y lo peor, ella hacía cosas que parecían confirmar esa idea. Por ejemplo, antes dejaba su celular cargando en la sala mientras se iba a bañar. Ahora lo lleva al baño. Y no solo eso, hasta en la ducha ella dejaba el teléfono encima del fregadero, desbloqueado, con la pantalla hacia sí. Una vez vi un reflejo de luz y traté de echar un vistazo. Ella cerró la puerta en mi cara, medio riendo, pero esa risa nerviosa que no engaña a nadie. Otra cosa que me dejó inquieto fue su familia. Siempre he tenido una relación, distante, pero cordial, con ellos. Solo que, de la nada, comenzaron a aparecer más. No presencial, pero en las llamadas. Oía la voz de su madre, a veces de sus hermanos, pero siempre en el altavoz bajo, susurrando, o ella se encerraba en algún lugar para hablar. Una vez la oí decir, sí, pero él no sabe nada, no, todavía no, yo te aviso cuando pueda. Cuando salí para la sala, ella colgó de inmediato y me dijo que estaba hablando con una compañera de trabajo. Ni siquiera se esforzó en inventar algo convincente. Otra noche, me dijo que iba a una reunión familiar pequeñita, que no tenía sentido que yo fuera porque todos iban a estar hablando de cosas internas, que mejor me quedara en casa descansando. Su explicación sonó demasiado ensayada, demasiado limpia, como si la hubiera preparado antes. Cuando le dije que igual podía acompañarla, me soltó un no, de verdad, no hace falta con ese tono que no admite discusión. Y, claro, regresó diferente. No sé cómo explicarlo. No traía nada físico que sugiriera algo raro, pero había una especie de energía, como si estuviera cargando un secreto, algo grande, algo que pesaba. Y cuando le pregunté cómo había estado la reunión, apenas dijo normal y cambió de tema de inmediato. Ahí fue cuando la ansiedad empezó a comerse mi cabeza. Yo ya imaginaba escenarios, conversaciones ocultas, mensajes deletadas. Mi corazón se aceleraba cada vez que ella tomaba el teléfono.
cada silencio de ella era una señal. Cada sonrisa nerviosa, una confirmación. No sabía que, aunque imaginar una infidelidad me estaba matando, la verdad era mucho, mucho peor. Y todavía no tenía idea del tamaño del agujero en el que estaba cayendo. El día que mi esposa olvidó su celular fue, sin exagerar, el punto de quiebre de mi vida. Todo lo que vino después comenzó ahí. No fue un evento dramático, ni una escena de película, simplemente lo dejó encima de la mesa de la cocina mientras se arreglaba para ir al trabajo. Yo estaba preparando café. Ella estaba con prisa, buscaba sus llaves, la bolsa, su suéter, y en ese caos cotidiano, el teléfono quedó ahí, vibrando bajito sobre la madera. Yo lo vi. Lo reconocí de inmediato por la funda azul que tiene desde hace años. Al principio no pensé nada. Pasó frente a mis ojos como un objeto más, hasta que sonó. Una vibración. Luego otra. Luego una tercera, rápida, insistente. Ella ya estaba metida en el carro cuando escuché que el motor encendía. Y ahí, justo ahí, me cayó el 20, no lo había llevado. Me asomé pela janela y grité, amor, tu celular. Pero el coche ya estaba bajando la calle. O ella no escuchó, o prefirió no escuchar. Cerré la puerta. Me quedé parado ahí, en medio de la cocina, mirando el celular como si fuera una bomba de tiempo. Mi corazón comenzó a latir fuerte, mucho más fuerte de lo que esperaba. La sensación era horrible, una mezcla de adrenalina, miedo y oportunidad. Sabía que cualquier cosa que estuviera ahí sería devastadora. No importa lo que fuera. Pero al mismo tiempo, necesitaba saberlo. Tenía que dejar de vivir en esa incertidumbre asquerosa que me había estado comiendo por dentro durante semanas. Me senté. El teléfono vibró de nuevo. En la pantalla bloqueada solo aparecía, nuevo mensaje, grupo, la familia. Sin vista previa, obvio. Ella lo había desactivado. Entonces comenzó mi debate interno. Una parte de mí decía, no hagas esto. No eres ese tipo de persona. Respeta su privacidad. Si no hay nada, te vas a sentir como un imbécil. Pero la otra parte, la que ya estaba rota, cansada, paranoica, no quería moral, quería respuestas. Pasé minutos así. En serio, minutos largos, ridículos. Caminé por la casa, bebí agua, incluso encendí la televisión, solo para no estar escuchando mis propios pensamientos. Pero el celular estaba ahí, llamando, vibrando de vez en cuando, recordándome que la verdad estaba a unos centímetros de distancia. Hasta que dejé de luchar. Cogí el teléfono. Mis manos temblaban. Escribí la contraseña. No tuve que pensar mucho, era la misma de siempre. Eso también me dolió, el hecho de que todavía recordaba la contraseña de alguien que ya no era totalmente mía. El teléfono está desbloqueado. La primera cosa que hice, sin pensar, sin dudar, fue abrir WhatsApp. El grupo La Familia estaba en lo más alto de la lista, con decenas de mensajes no leídos. Hice clic. Y juro que en menos de 5 segundos de lectura, sentí mi estómago convertirse en hielo. Era un grupo entre mi esposa, mi suegra y mi cuñada. Solo 3 personas. Sin disfraces, sin rodeos. Y el contenido, Dios, nunca he visto algo tan frío. Los primeros mensajes eran sobre dinero. Sobre el problema del papá. Sobre la deuda que hay que resolver cuanto antes. Hasta entonces, todavía no lo entendía completamente. Pero luego leí algo que me destruyó, si él firma, ya queda todo solucionado. Solo falta que Mariana lo convenza, pero él es débil, es cosa de presionarlo poquito. Él, yo. Hablaban de mí como si fuera un objeto, una herramienta. He seguido rodando. Mariana, tienes que hacer que él se sienta culpable. Ya funcionó antes. Mételo en esa cosa de que, no me entiendes, eso siempre lo dobla. 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 He leído esta palabra 10 veces. Parecía quemarse en la pantalla. Había una estrategia. Planes. Como si estuvieran organizando un golpe emocional. Si no quiere firmar, lloras. Dile que te sientes rara, que estás deprimida. O dile que crees que estás embarazada. Eso lo va a poner blando. No lo sueltes hasta que diga que sí. Empecé a sudar. Mi pecho apretado. No era infidelidad. Era peor. Mucho peor. He seguido leyendo. Él no sospecha nada, es bien noble. Noble no, ingenuo. Hay que aprovechar antes de que se dé cuenta. Una parte de mí quería vomitar. Otra parte quería romper el teléfono en la pared. Otra quería correr fuera de la casa y nunca volver. La traición que imaginaba, la supuesta infidelidad, sería fácil comparado con eso.
Eso no era una persona errando. Era toda una familia planeando, calculando, usando a mi esposa como pieza central de un plan para manipularme emocionalmente hasta que asumiera una deuda que ni siquiera era mía. Una deuda enorme. Vi los números en otro mensaje, y casi se me cae el teléfono. Pero lo que más me destruyó no fue la deuda. Fue leer a mi esposa escribiendo: si se pone difícil, hago lo que me dijiste, mamá. No te preocupes. Yo sé cómo manejarlo. Siempre he sabido. Siempre. Siempre. Y en ese momento entendí, no estaba casado con la mujer que creía conocer. Estaba casado con alguien que podía mirarme a los ojos, llorar en mi hombro, acostarse conmigo todas las noches, y al mismo tiempo planear romperme, doblarme, destruirme emocionalmente para satisfacer los deseos de su familia. La traición emocional, la manipulación la deshumanización fueron tan profundas que, por un instante, deseé que hubiera sido solo infidelidad. Porque lo que leí en ese grupo, eso no tenía vuelta atrás. Era algo que rompía cualquier noción de amor, confianza o humanidad. Y ni siquiera había llegado a la parte más oscura. No recuerdo los siguientes minutos con claridad. Sé que seguía sentado en la misma silla, con el celular de mi esposa en la mano, pero era como si mi cuerpo hubiera dejado de pertenecerme. Me temblaban los dedos, el pecho me ardía, y sentía una presión en los oídos como cuando te sumerges bajo el agua. Todo se oía lejano. Todo estaba distorsionado. No era tristeza. No era enojo. Era despersonalización pura, como si mi mente no pudiera procesar lo que acababa de ver y hubiera desconectado algo para no colapsar. Seguí rodando a través de los mensajes. No servía, cada uno parecía peor que el anterior. Había allí un retrato completo de mi vida de las últimas semanas, pero contado por su lado, por el lado de quien me estaba manipulando. Cada extraño detalle de mi esposa, cada cambio de humor, cada evasiva, cada sonrisa forzada, cada llamada telefónica oculta. Todo tenía sentido ahora, como piezas que no sabía que existían pero que encajaban perfectamente en un rompecabezas horrible. Y luego vino el golpe final. Leí un mensaje de la cuñada. Mamá dice que hoy es buen día para hablar con él. Ya está listo. Mariana solo necesita presionarlo tantito. Hoy. Mi estómago se volvió. Iban a presionarme ese mismo día. Me iban a tomar emocionalmente desprevenido. Me iban a doblar. Y lo peor, mi esposa estaba involucrada, activamente, conscientemente, en el plan. Empecé a mirar alrededor de mi propia casa como si estuviera en territorio enemigo. La sala, la cocina, el pasillo. Todo parecía diferente ahora. Como si hubiera sido engañado durante meses y solo en ese momento había descubierto que vivía con extraños. La adrenalina golpeó fuerte. Mi mente comenzó a correr a 1000 por hora. ¿Qué hago? ¿Los confronto? ¿Me voy de la casa? ¿Busco un abogado? ¿Les digo que lo sé? ¿Me quedo en silencio para protegerme mejor? El miedo era real. Miedo legal, psicológico, emocional. Miedo de que intentaran distorsionar la historia, culparme de algo, manipularme aún más. Pensé en pruebas. Sí, las pruebas. Si yo simplemente dijera he visto los mensajes, podrían borrar todo y volver la narrativa en mi contra. Pero si tuviera capturas, si tuviera registros, podría protegerme. Con las manos temblando, tomé fotos de todo. Mensaje por mensaje. Scroll por scroll. Fueron decenas, tal vez cientos. Ni siquiera sé cuántas. Lo guardé en mi correo personal, escondido en una carpeta que solo yo sabía. Me sentí sucio haciendo esto, pero al mismo tiempo, era mi única forma de autopreservación. Luego vino la segunda ola de pánico. Ella se dará cuenta que olvidó su teléfono. Y cuando se diera cuenta, volvería corriendo. O peor, llamaría a su madre. O peor, encontraría la manera de convertir todo esto en una nueva forma de manipularme. Pensé en huir. De verdad. Recoger mis cosas y salir. Pero huir sin un plan podría joderme aún más. ¿Y si ella inventaba algo? ¿Y si me acusan de violencia, abandono, cualquier cosa? Estaba tratando con personas que ya habían demostrado no tener límites. Mientras intentaba decidir qué hacer, escuché el ruido del coche en el garaje. Mi corazón casi se detiene. Ella ha vuelto. Tomé su teléfono y lo puse exactamente en el mismo lugar donde estaba antes. Me senté a la mesa, respiré hondo, o lo intenté, porque el aire apenas entraba, y fingí estar moviéndome en el ordenador. Ella entró por la puerta diciendo, amor, no sabes, si me olvidó el celular aquí, qué pena. Riendo, medio nerviosa. Solo levanté la mirada y dije, sí, lo vi.
Iba a avisarte, pero ya había salido. Sonó como normal. Al menos eso espero. Por dentro, estaba implosionando. Ella tomó el teléfono, miró rápidamente la pantalla, observé su expresión como un halcón. Por un segundo, estaba seguro de que se daría cuenta de algo. Pero como me había bloqueado de nuevo en la misma aplicación, en la misma pantalla, con la misma hora, nada denunciaba que lo abrí. Ella respiró aliviada, sonrió dulcemente, y me abrazó por detrás. Oye, ¿qué quieres cenar hoy? Llegué de buen humor. Y sentí una envoltura en el estómago tan fuerte que casi la empujé. Pero no podía. Tenía que seguir fingiendo. El cariño de ella, el beso en mi nuca, las manos en mi espalda, todo lo que ahora parecía una actuación. Una estrategia. Un guión ensayado con la madre y la hermana. Porque sabía que esa noche, en algún momento, ella iba a tratar de doblarme. Iba a tratar de llevarme a ese asunto de la deuda, o de la familia, o de tenemos que hablar. Y yo tenía que estar listo. Frío. Calculado. Duro. Pero mientras ella hablaba sobre el día, tan normal, como si nada estuviera pasando, solo podía pensar en una cosa: ya no conozco a esa mujer. Y ella piensa que sigo siendo la misma presa fácil de antes. Pero no. Ahora estaba despierto. Y la verdadera guerra mental entre nosotros estaba a punto de comenzar. Neta que ese día sentí algo dentro de mí como si un switch se hubiera activado. No sé si fue coraje, miedo, dignidad o una mezcla de todo, pero hubo un momento exacto, como un clic mental, en el que entendí que, si yo no hacía algo ya, ellos iban a dar el siguiente paso. No podía seguir actuando como si nada, sabiendo lo que había leído, sabiendo que esa misma noche tenían planeado apretarme emocionalmente para que aceptara firmar quién sabe qué cosas. Me temblaban las manos, pero no de duda, de claridad. Es raro decirlo, pero por primera vez en semanas me sentí despierto. La casa estaba silenciosa. Ella estaba en la cocina, preparando algo para cenar, hablando con una voz exageradamente suave, como si estuviera actuando un papel. Cada palabra que decía me sonaba falsa. Cada sonrisa se sentía ensayada. Y yo, con el celular en el bolsillo, con las capturas guardadas, sentía un peso en el pecho que casi me hacía doblarme. En un momento simplemente dije su nombre. Normal. Sin gritar. Sin dramatizar. Pero creo que mi tono la hizo girarse rápido. Me vio y noté cómo, por un segundo, perdió la expresión cariñosa y apareció algo más frío, como de cálculo. ¿Qué pasó?, me preguntó, limpiándose las manos con un trapo, como si nada. Respiré hondo. Tenemos que hablar, dije. Vi cómo de inmediato se puso tensa. Pálida. Como si supiera. Como si su familia ya le hubiera dicho que yo podía sospechar algo. No sé. Fue extraño. ¿Sobre qué? Sobre tu familia. Y, sobre ese grupo de WhatsApp. Ahí sí la vi quebrarse. O sea, no de llorar, sino de romper personaje. Abrió más los ojos y luego trató de recuperar la compostura. ¿Qué grupo? No sé de qué hablas, me dijo, cruzando los brazos. Esa pose defensiva que ya había visto tantas veces. Saqué el celular. Lo puse sobre la mesa. Y abrí las capturas. Ella primero se quedó en shock. Luego, casi al instante, cambió la expresión a enojo. ¿Por qué revisaste mi teléfono? Eso está mal. Invadiste mi privacidad. Eso me encendió. ¿Neta? ¿Eso es lo que quieres reclamarme? ¿Privacidad? Después de ver cómo tú y tu familia planeaban joderme, manipularme, hacerme cargar una deuda que ni es mía. ¿De verdad quieres empezar por ahí? Ella respiraba rápido. Las manos le temblaban. Luego vino el segundo giro, el papel de víctima. Es que no entiendes, estábamos desesperadas, mi papá, no queríamos perder la casa, yo pensé que tú, que podrías ayudar. Le solté. ¿Esa es tu idea de pedir ayuda? ¿Inventar que estás depresiva? ¿Hacerme creer que estás embarazada? ¿Planear cómo doblarme emocionalmente? ¿O decirle a tu mamá que yo caigo fácil si me lloras tantito? ¿Esa es tu forma? Su cara cambió otra vez. De víctima a agresiva. Tú también tienes la culpa. Siempre estás tan confiado, tan tranquilo. ¿Qué tiene de malo querer un poco de estabilidad? ¿Qué tiene de malo que cooperes? Cooperar no es lo mismo que volverme tu herramienta, le dije. Tu estrategia. Tu plan financiero. Tu solución mágica. Ella avanzó hacia mí con los ojos llenos de rabia. Estás exagerando. Mi familia solo quería seguridad. Y tú siempre dices que me amas, que harías todo por mí. Sí, dije, y ahí sí mi voz se quebró tantito. Pero amar no es dejar que me uses.
Amar no es dejar que planeen cómo manipularme. Amar no es convertirme en un objeto. Ella se quedó callada. Y por primera vez desde que todo empezó, la vi, sin máscara. Una expresión vacía. Como si yo hubiera dejado de ser relevante en ese instante. Detrás de ella, justo entonces, sonó una notificación en su celular. El grupo. El nombre de su mamá en la pantalla. ¿Ya hablaste con él? Avísanos cuando esté más dócil. Ella lo vio. Yo también. Y creo que ahí se acabó todo. A las 8:13 de la noche salí de mi casa. Caminé sin rumbo por casi una hora. Sentía frío aunque no hacía frío. Pensaba en todo lo que había construido, en cada detalle que ahora tenía sentido, en cada mentira que tragué sin saber. Y ahora estoy aquí, escribiendo esto, porque neta no sé qué hacer mañana. No sé si debería irme legalmente por la vía dura, si debería cortar todo contacto de una vez, si debería hablar con un abogado antes de moverme, si debería regresar solo por mis cosas o si debería quedarme en un hotel. No sé nada. Solo sé que, más que traición, lo que más duele es haber sido tratado como si no fuera una persona, sino una herramienta descartable. ¿Ustedes qué harían?